Hola, gracias por acompañarnos aquí hoy en la transmisión multimedia Es su derecho. Y yo soy Alex Loya, soy un intercesor aquí en la Fiscalía del Condado de Stanislaus, en el programa de asistencia de víctimas. Estoy aquí con mi colega Joana Vallarta. Hola, mi nombre es Joana Vallarta. El tema que vamos a cubrir hoy es un tema muy importante para el pueblo hispano aquí en los Estados Unidos. Vamos a hablar sobre el programa de la visa U y cuál es el proceso y de qué manera nosotros aquí en la Fiscalía les podemos ayudar para calificar para eso. El programa de la visa U es un programa diseñado que le concede el derecho a personas que han sido víctimas de ciertos tipos de delitos aquí en los Estados Unidos, que están aquí indocumentados y pueden hacer una solicitud para permanecer aquí en los Estados Unidos legalmente por un periodo de tiempo mientras hacen todos los trámites para poder arreglar sus papeles y conseguir una visa permanente para permanecer aquí en los Estados Unidos. Vamos a hablar de la procesa y a ver si podemos contestar unas preguntas a lo mejor que tiene la comunidad del proceso de la visa U. Como les decimos, la visa U es una visa provisional que le concede a gente que está indocumentada en los Estados Unidos, que fue víctima de un delito aquí, y les concede permanecer aquí mientras, por un periodo de tiempo que ojalá sea suficiente para que puedan arreglar todos los trámites para conseguir una visa permanente y permanecer aquí en los Estados Unidos documentados sin cualquier preocupación. Este programa, una visa U, les brinda la protección legal de permanecer aquí, aunque no tengan una visa permanente, aunque no tengan una visa provisional o una visa de turista que tal vez ya se expiró, pueden permanecer aquí legalmente si están dispuestos a cooperar con la Fiscalía, con agencias de seguridad pública, la policía, el sheriff, el FBI, cualquier agencia de seguridad pública en la investigación de un delito, del delito del cual son víctimas, y también con la Fiscalía si se llega a conseguir la persona que fue responsable, que cometió el delito en contra suya. Podemos hacer todo lo posible para ayudarles para que consigan una visa U. Ok, vamos a hacer unas preguntas. ¿Quiénes son las personas que califican para la visa U? No cada crimen del cual usted es víctima, del cual necesariamente califica para la visa U. Hay una lista de delitos, y no voy a mencionarlos todos en particular porque hay algunos veintitantos crímenes de los cuales uno puede calificar para la visa U. Pero si tienen alguna pregunta, claro que nos pueden llamar aquí a la Fiscalía al 525-5541. 209-525-5541. Ese es el número de la unidad del programa de asistencia de víctimas aquí de la Fiscalía del Condado de Stanislaus. Y nos pueden decir de qué tipo de delito fueron víctimas y les decimos si ese delito califica o no para hacer su solicitud para una visa U. Algunos de los delitos importantes que quiero mencionar que sí califican para eso, gente que fue víctima o son familiares de alguien. Algunos de los crímenes de los cuales una víctima puede calificar para el programa de asistencia para la visa U son, y esto claro que no sería la víctima, sino los familiares de la víctima directa, familiares de la víctima de un homicidio, sea homicidio que fue asesinato intencional o homicidio vehicular, que alguien que murió cuando iban en un carro y tal vez los chocó alguien que iba bajando bajo la influencia de alcohol o de drogas, o tal vez pegaron y huyeron y dejaron a la víctima ahí y la víctima falleció. Las víctimas actuales que también pueden calificar, víctimas de violencia doméstica, de abuso sexual, de esclavitud, de tráfico de humanos,
Y hay varios otros delitos. Como les digo, hay muchos para decírselos todos, pero con toda confianza nos pueden llamar aquí a la fiscalía y habemos varios intercesores que hablamos español y podemos avisarles si su delito fue un delito que calificaría para la visa U. Lo más importante es que los delitos violentos son los que más califican para la asistencia del programa de la visa U. La esclavitud, aunque no necesariamente sea, tal vez no sea violenta, pero tal vez alguien lo tienen trabajando de esclavo, y aunque piensa la gente que no, ¿cuáles esclavos hay? Si la gente es libre, no. De hecho, hay algunas, han habido víctimas de esclavitud aquí en los Estados Unidos y aún los hay. Muchos que vienen, tal vez los pasa un coyote aquí por la frontera y el coyote o alguien que tal vez contrató al coyote para pasar a esa persona, y se lleva a esa persona de sirvienta, pero no le paga sueldo, no le da beneficios, no le da días de descanso, nada. La persona dice, no, tú me debes por haberte traído a este país. Yo pagué para que te trajeran a este país y primero, antes de que puedas ir a trabajar en algún otro lado, tienes que trabajar para mí, para pagarme los miles de dólares que yo pague para traerte aquí. Esa es una forma de esclavitud aquí en los Estados Unidos, que desafortunadamente muchos inmigrantes de países hispanos caen víctimas a eso, también víctimas de otros países, no necesariamente nomás de México, Centroamérica, Sudamérica, así también tal vez algunos inmigrantes de países asiáticos vengan aquí, muchos de ellos están puestos para trabajar en casas de prostitución y son, como quien dice, esclavos sexuales de alguien que los está explotando y haciendo dinero de ellos. Si una persona es víctima de un crimen, ¿qué es el proceso para empezar la certificación de la visa U? El primer paso para tomar cuando uno es víctima de un delito que califique para el programa de visa U es reportarlo, hacer un reporte, levantar un reporte con una agencia de seguridad pública, sea la policía de la ciudad donde vive uno, el alguacil, la oficina del alguacil en el condado o el FBI, cualquier agencia de seguridad pública, para que se documente el delito y se documenten todos los datos de esa víctima para poder tener algún reporte que se puede someter con la solicitud a inmigración. Alguien fue víctima de un crimen y tiene las cualificaciones para hacer la certificación de la visa U. ¿Puedes dar un ejemplo de los pasos a preparar una persona para el certificado? Sí, cómo no. Como les digo, primero se tiene que levantar un reporte con una agencia de seguridad pública. Si la víctima tiene los recursos, puede contratar un abogado o abogada de inmigración y pedir y avisarles que fue víctima de un delito que califica para la visa U, y ese abogado o abogada le va a dar un formulario a ellos que traigan aquí a la fiscalía o que lleven a la agencia de seguridad pública que levantó el reporte. En ese formulario hay varias preguntas que contestaría un fiscal aquí de la fiscalía o alguien de la agencia de seguridad pública. Y unos de los datos de los cuales van a pedir. La manera más fácil de obtener una visa U es contratar un abogado, pero no toda la gente tiene los medios para contratar un abogado. Hay varias agencias de servicio público, servicio comunitario aquí en el condado de Stanislaus, que les pueden ayudar con hacer la solicitud para el programa de la visa U. Uno de esos lugares, si uno es víctima de violencia doméstica o
está involucrado en un caso, tal vez los niños de uno fueron víctimas de abuso físico o sexual, el Centro de Justicia Familiar aquí en Modesto les puede asistir para hacer la solicitud para la visa U. Y en ese centro de justicia familiar hay abogados que le pueden ayudar sin ningún costo alguno a usted. Le pueden ayudar a preparar los formularios y la solicitud de inmigración para conseguir el permiso de la visa U. ¿Cuánto tiempo después de un crimen puede aplicar para la visa U? Esa es una muy buena pregunta, Joana. Afortunadamente no hay un plazo de tiempo durante el cual una persona tiene para hacer la solicitud para una visa U. Claro que es más fácil obtenerse toda la información, los formularios y la documentación necesaria de la Fiscalía o de la Agencia de Seguridad Pública si hace uno la solicitud cuanto antes después de haber reportado el delito. Pero también se reconoce el gobierno estadounidense entiende que no todos van a tener la información necesaria para hacer una solicitud para una visa U inmediatamente. Y muchas veces, hay algunos delitos, especialmente en casos de violencia doméstica, donde la víctima, el delito continúa. No fue nomás una cosa que pasó una vez, pasa otra y otra y otra vez. Y hay veces que, aunque la víctima se rompa esa relación íntima violenta, sigan adelante con su vida sin saber, sin tener conocimiento sobre el programa de asistencia de la visa U, y cuando se enteran, es cuando empiezan el proceso de obtenerla. Especialmente en casos de violencia doméstica, muchas veces el abusador, y claro que también hay víctimas que son de violencia doméstica, que son hombres que son víctimas de sus esposas o sus novias, o de su cónyuge, pero la mayoría de los casos, la víctima es la mujer, y voy a hablar más en términos generales, refiriéndome a la víctima como ser del sexo femenino, nomás para hacerlo, para hacer todo la conversación más fácil. No es porque no quiero tomar en cuenta el hecho de que existen víctimas masculinos de violencia doméstica, pero muchas veces las personas que abusan en casos íntimos de matrimonios, de violencia doméstica, muchas veces el esposo tal vez tiene papeles y la esposa no, y le hace la amenaza de que si me reportas a la policía, yo te voy a mandar deportar y me voy a quedar con los hijos. Y por eso la víctima toma mucho tiempo en reportar un delito, y cuando por fin lo reporta, es cuando se puede empezar el proceso. Para aplicar para la visa U, tiene uno que esperar que la fiscalía levante cargos. Esa es una muy buena pregunta, Joana. Gracias por hacerla. No es necesario que la fiscalía registre cargos en contra de un delincuente para que una víctima califique para el programa de la visa U. Porque en veces hay casos en casos de violencia doméstica, claro que la mayoría de las veces la fiscalía va a registrar los cargos y va a procesar al delincuente. Pero como les estábamos diciendo, hay muchos delitos que califican para la visa U, que las víctimas pueden calificar para la visa U, y tal vez la persona responsable por haber cometido el delito no fue identificada, fue un extraño que no saben quién fue, y tal vez agredieron a la víctima o mataron a la víctima. En casos de violación, violaron a la víctima y la víctima se escapó, levantó el reporte, pero no puede identificar quién fue la persona responsable. Y en esos casos, eso no hace a la víctima menos víctima que cuando se identifica y se procesa.
En casos de violencia doméstica, claro que es fácil identificar a la persona, pero como les digo, en casos cuando el delincuente fue un extraño, no siempre se va a poder identificar y va a ser arrestado y se le van a poder levantar cargos. Y eso no significa que la víctima no es víctima. Una víctima de un extraño es tan víctima como alguien de una persona que fue identificada, que le levantaron los cargos y, y está siendo procesada por la fiscalía y se está yendo a corte con enjuiciado, pues. Y también es importante recordar que, especialmente tal vez en casos cuando no se identificó la persona, en todos los casos es muy importante, pero también en casos cuando no se identificó la persona, que la víctima, en cuando lo más pronto posible, le empiece a hacer los trámites para conseguir una visa U, porque las agencias de seguridad pública sí tienen muy buenos archivos y expedientes de casos y reportes y eso, informes, pero no siempre van a tener todos los reportes y todos los... es muy importante que la víctima empiece el trámite lo más pronto posible después de haber sido víctima del delito, porque entre más pronto se consigue el formulario, se empieza el proceso de calificación y se le manda el formulario a la agencia de seguridad pública, más pronto se le puede regresar. Una agencia de seguridad pública y la fiscalía tienen 90 días, durante un plazo de 90 días, para llenar el formulario y regresárselo a la víctima para que lo pueda someter a la inmigración. Así que entre más pronto posible, más fácil es conseguir la documentación necesaria. Y como les digo, no hay límite de tiempo, no hay plazo de tiempo, pero si se espera unos 20 años va a ser un poco más difícil. Sí se puede hacer, no estoy diciendo que no se puede hacer, pero se va a tardar más tiempo en conseguir los informes que se tomaron. Tal vez el oficial que levantó el reporte ya se jubiló, no está presente en la agencia de seguridad pública y por cualquier motivo se jubiló, se murió o se mudó y no se sabe dónde está. Así que es importante, de más pronto, mejor. Cuando empieza este proceso, ¿qué tipos de protecciones hay disponible? Hemos hablado con una abogada, una licenciada que se especializa en casos de inmigración y que ayuda a víctimas de crimen conseguir las solicitudes, completar la solicitud y la certificación para obtener una visa U. Y ella lo que nos dice ella, que aunque no hay un actual beneficio para la víctima y de beneficio inmediato, ella ha encontrado que muchas veces, aunque la visa U no ha sido aprobada todavía, apenas se empezó el trámite, el simple hecho de que presenten el papel indicando que han hecho la solicitud para una visa U a la inmigración, en casos cuando la inmigración se puso en contacto con ellos, la inmigración no los ha deportado. Así que, de nuevo, entre más pronto que haga uno la solicitud y complete el proceso, mejor para conseguir la protección cuanto antes. ¿Qué documentos necesita alguien para empezar el proceso? Bueno, hay algunas cosas que le ayudan a uno para comprobar su identidad. Así que su acta de nacimiento, identificación de foto, sea de aquí de los Estados Unidos o una matrícula de México, de su país de origen, una copia del certificado matrimonial, o si alguna vez ha cambiado su nombre, documentos que indiquen que cambió su nombre legalmente para comprobar quién es uno. Uno tiene que comprobar que ha sido víctima de un crimen y parte de la certificación de la Agencia de Seguridad Pública
pero eso también se puede conseguir con muchos otros informes y tal vez un expediente médico, si no, o un reporte de la Agencia de Seguridad Pública, de policía, que haya levantado la policía. También los expedientes de un tribunal, pueden ser artículos de periódico, si salió en el periódico un anuncio de matrimonio, así que va a tener que uno que comprobar eso y que usted fue víctima de este delito y del delito y que sufrió usted de alguna manera como resultado de ese delito. Suponiendo que una persona no tiene sus documentos, ¿qué puede ser? Si están destruidos, perdidos o robados. Buena pregunta. El hecho de que una persona no tenga los documentos para comprobar su identidad de inmediato, que una persona que, claro, que es inmigrante aquí, que no está documentada aquí, esa persona lo que se les sugiere es que se pongan en contacto cuanto antes con el consulado o con la embajada del país, de su país de origen. Y esos lugares les pueden ayudar a obtener comprobantes de su identidad, de su país nativo. ¿Por qué es tan largo el proceso? Bueno, qué bueno que preguntaste esto, Joana, porque el proceso, fue un proceso creado por el Congreso y el Congreso pone límites en el tipo de visas que se pueden divulgar, que se pueden conceder cada año. En casos de la visa U, hay un límite de 10,000 visas U por año que se pueden conceder. Y claro que es un proceso largo como cualquier otro proceso que involucra al gobierno. Es un proceso bastante largo, pero no quiere decir que es imposible. Mucha gente piensa que no, es muy largo para que arreglar, mejor sigo trabajando sin papeles, pero siempre corren el riesgo de ser deportados. Así que por muy largo que sea el proceso, los beneficios de tener una visa U y luego eventualmente su visa permanente son beneficios que no tienen iguales, la mera verdad. Sí es largo el proceso, todo que se involucra el gobierno es proceso largo, la mera verdad, ¿para qué mentir? Se va a tardar tiempo, pero uno tiene que mantenerse enfocado en el resultado final de conseguir su visa U y luego después con bastante trabajo y espera, con el favor de Dios, conseguir su visa permanente. ¿Cuál es el costo total? Para conseguir una visa U, bueno, para el registro de la solicitud para la visa U son $930, pero uno, si no tiene el dinero, puede hacer una solicitud para que se dispense esa cuota. Pero es importante de que si uno va a llenar ese formulario para que le dispensen la cuota para registrar su solicitud, los $930, es muy importante que lo haga, que cuando haga eso ya esté listo con toda la documentación que va a necesitar. Y claro que esto es lo que cobra el gobierno para hacer este proceso. Si uno hace la solicitud uno solo por sí mismo, eso es lo que costaría. Pero si uno contrata un abogado, claro que aparte de esos $930, va también que tener que pagar los servicios de un abogado y depende, eso mucho depende de lo que le cobra un abogado. Lo que yo les sugeriría, yo les sugiero que si van a contratar un abogado, que hablen con más de un solo abogado para conseguir un precio para procesar, para ayudarle, para someter la solicitud
con el gobierno, consigan los precios antes de firmar algún contrato. ¿Cuánto tiempo dura el proceso? El proceso dura aproximadamente 5 años de cuando empieza uno el proceso a cuando termina el proceso y consigue uno su mica permanente. Sí. Y claro que por lo pronto en esos 5 años, cuando ya habiendo empezado el proceso, puede permanecer aquí, trabajando. Si se le concede la visa U, puede uno permanecer en los Estados Unidos trabajando legalmente sin ningún temor de ser deportado. Gracias por acompañarnos en Su Derecho. Si tiene alguna pregunta, puede llamar al 209-525-5541. 209-525-5541. Los servicios de víctimas.